Hola mis queridos y queridas estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación. Una vez más, su profe Dama del componente social. Esta vez, Colombia, siglo XX, parte 3. El enfoque de esta presentación es desde el concepto de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es la interrelación permanente que hay entre el medio ambiente, el crecimiento económico y el bienestar social. Es decir, que cuando hablamos de un país desarrollado o de un índice de desarrollo elevado, estamos hablando de un país que efectivamente, económicamente, está muy bien, pero que ese crecimiento económico se traduce en bienestar social, que además no se podría hablar de bienestar social si no hay un medio ambiente sano, y además no podríamos hablar de una buena economía si no es pensando en sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, es una interrelación permanente entre la economía, lo social y lo medioambiental, y no se puede mejorar o afectar negativamente al uno sin que impacte de esa misma forma al otro de esos aspectos. Entonces tenemos que pensar desde el punto de vista económico, siempre con relación a lo social y lo ambiental. Lo económico con relación a lo social es si es equitativo, si produce riqueza para todos y todas sin importar su condición social o de clase, género, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y también entonces cuando pensamos lo económico tiene que ser con relación al medio ambiente desde la posibilidad del desarrollo sostenible, que sí sea viable a futuro para el medio ambiente realizar esa actividad económica. Bueno, teniendo ya este concepto claro, entremos a pensar en Colombia. Un siglo son 100 años. ¿Cierto? O sea que estamos analizando a Colombia desde 1900 hasta el 2000, más o menos. ¿Qué pasa con este siglo? Hemos visto muchos cambios. Nada más mirando las fotos de nuestros bisabuelos, nuestros abuelitos y hasta de nuestros padres, ya vemos muchos cambios, hasta en las fachadas de las casas y en las formas de vestirnos. Uno diría, estamos más elegantes, estamos más limpios. Pero resulta que la prosperidad en nuestro país se construyó al debe, como la mayoría de nuestras familias. Y hemos tenido esa noción, se volvió en una cuestión colectiva, pensar que la prosperidad a contado funciona. Entonces, a mí no me importa si yo tengo que pagar durante 3 años un celular, pero me va a ver muy lindo con ese celular. Y dentro de 3 años que lo termine de pagar, seguramente va a tener que conseguir otro porque ese ya está obsoleto. Vuelvo y me endeudo. Es más, dependiendo de las exigencias del exterior y cómo esas exigencias externas me afecten, ni siquiera espero los 3 años, sino que espero un año y cambio de celular y ya acumulé 2 deudas. Más o menos así ha sido la historia de la economía en Colombia. Siempre al debe. Entonces, construimos esta calle porque el Banco Mundial nos prestó, pero resulta que esa deuda fue a 10 años. Pero dentro de 5 años yo necesito hacer otras calles. Entonces el banco me dice, yo le retanqueo la deuda y le presto.
Pero entonces eso ya me sube los intereses y nunca, nunca, nunca Colombia ha dejado de deber. Y esa es la famosa deuda externa que tenemos. Pero obvio, también tenemos que hablar de lo positivo y es como aquellas personas que tuvieron ideas originales y plata con que desarrollarlos, así fuese al debe, pues ayudaron a industrializar este país y también a generar mano de obra y empleos para la sociedad. Por ejemplo, Imusa, Noel, Croydon, Postobón. Lastimosamente gaseosas Luz y Coltejer ya no existen, pero en ese momento y gracias a ellos podemos hablar de la modernización de Colombia. Entonces, el siglo XX, desde el punto de vista del desarrollo, Colombia se modernizó y económicamente prosperó. Hay una línea de tiempo que les quise traer para que supiéramos como el orden de los acontecimientos. La primera gran inyección de capital que recibió Colombia fue en el año 1910 por Panamá. Resulta que Estados Unidos le entregó una indemnización de 5 millones de dólares a Colombia por Panamá, pues para que dejáramos de pelear por él y Colombia aceptó. Con esa primera inyección de capital, eso llega al banco y el banco lo presta y gracias a esos préstamos nacen esas primeras industrias que les mostré anteriormente. Más o menos entre los años 30 y los años 50 hubo un auge cafetero. ¿A qué se debió ese auge? Primero, hubo demanda en el mundo, se necesitaba café. Segundo, el primer gran exportador de café, que era Brasil, sufrió heladas y toda su cosecha se pierde. Entonces entra Colombia con fuerza a sustituir el mercado que estaba dejando libre Brasil. En los años 50, entonces, como ya Colombia había tenido ese auge cafetero y había generado buenos ingresos, el Banco Mundial viene y dice, venga, yo le puedo prestar una platica, ustedes tienen como con qué pagar, para que construyan callecitas, puentes, escuelitas, yo no sé, cositas que necesiten, hospitales. Y aceptamos la deuda. Pero resulta que en 1970 hubo una gran crisis. Mucho café, pero muy poco quien lo comprara. Entonces sube la inflación, los índices de inflación, los precios se ponen muy caros. Y para los años 80 se hace una reforma tributaria en la cual lo que se pretende es solventar la crisis. Eso significa aumento de impuestos a lo loco. Y además a través del banco se generan créditos hipotecarios para que las personas del común se endeudaran con el Estado y empezaran a entregarle su platica de tal manera que se pudiera solventar esa crisis, pero eso jamás sucede. Hasta que después de los años 90 llega el presidente César Gaviria y abre las fronteras y dice, no, hay que hacer apertura económica y vamos a empezar a recibir productos del exterior a muy bajo costo porque tenemos que ponernos a la par de la economía mundial. Pero como nosotros no teníamos ni la infraestructura, ni la maquinaria, ni el conocimiento para competir con la economía mundial, esa apertura económica a la larga lo que genera es que se cierren las industrias colombianas como Coltejer porque no tenía cómo competir con otras empresas exteriores que empezaron a traer sus productos a muy bajos costos. Hablemos en términos poblacionales. Demografía es la ciencia que estudia la población y el comportamiento poblacional.
Nosotros para el año 1900 en Colombia no éramos más sino 5 millones de seres humanos, es decir, lo que hoy es el Valle de Aburrá era toda Colombia. Es decir, éramos muy poquitos. Pensarnos de esa manera tan poquita quizás era muy fácil en ese entonces, pero muy rápidamente crecimos y llegamos a los 40 millones de habitantes y ese crecimiento fue tan acelerado que lo que hizo el gobierno y el Estado en ese momento fue medidas de contingencia. ¿Cómo vamos a traducir el crecimiento económico en bienestar social? Pero resulta que ya no lo vamos a repartir en 5 millones de personas, sino que lo vamos a repartir en 40 millones. Cuando yo la misma cantidad de dinero la tengo que repartir entre más personas, pues nos toca ya más poquito y empieza a haber unas grandes diferencias entre lo que eran los ricos y los pobres, pero no solo habían diferencias muy marcadas entre ricos y pobres, sino que eran muchísimos los pobres y muy poquiticos los ricos. Sí, podríamos hablar que mientras que el 1, 2, 3% de la población estaba gozando de beneficios económicos, el resto no. Fuera de eso, habían diferencias muy marcadas entre el espacio rural y el urbano. Por ejemplo, en Bogotá y en Medellín, que fueron las primeras ciudades en modernizarse, ya habían obras de alcantarillado. Por ejemplo, ahora en el tranvía hay una estación que se llama de las aguas, porque cuando estaban construyendo el tranvía, que estaban excavando, encontraron ese alcantarillado tan viejísimo. Y dijeron, oh, por Dios, ¿qué es esta maravilla de obra? Sí, porque en Medellín hubo alcantarillado desde el inicio del siglo, cosa que es bien importante rescatar. Y también, digamos, un sistema de agua potable, digamos que no había una canilla en cada casa, pero ya no había que ir hasta el río, sino que nos pusieron una canilla aquí para la comunidad. Eso iba trayendo de cierta manera ciertas mejorías para la población, pero en el espacio urbano, porque la ruralidad sí está sumergida en la pobreza. Listo. Hablemos entonces de bienestar social en cuanto a la salubridad, por ejemplo. En el espacio urbano se pretendía que todos fuésemos muy limpiecitos, entonces por eso nos llevaron las canillitas a ver si nos empezábamos a bañar más seguidito, ¿no? Y a las amas de casa o a los hogares les empezaron a llegar unos panfletos, unos folletos de cómo mantenernos limpios y evitar enfermedades por no estar limpios. Resulta que en esa época las enfermedades por gastroenteritis o por agua contaminada eran muy elevadas. Ahí tenemos, por ejemplo, esa tablita donde nos dice que en 1930, 2.470 personas murieron. De esa cantidad, 353 lo hicieron por enteritis o enfermedades de parásitos en la barriga. Eso significa que sería más o menos el 17%. Eso es muy elevado. Y en 1940 seguía siendo el mismo 17%. No fue que haya disminuido mucho que digamos, ¿cierto? Eso solo por mencionar el caso de la ciudad de Barranquilla, porque de todas maneras estamos pensando en Colombia y no solamente en Antioquia o en Medellín. ¿Listo? La salud. Recordemos que tras la promulgación de la Constitución de 1886 y hasta mediados de los años 50, no se pensaba en un sistema de salud, ¿sí? No había seguridad social en el sentido estricto, ni EPS, ni nada de eso, sino que habían enfermeros, enfermeras, y médicos generales que estaban encargados de atender aspectos de carácter sanitario como el cólera
o las fiebres, o las gastroenteritis. En mi época había varicela, rubeola, sarampión y muchos otros virus y enfermedades que normalmente tienen que ver con malos hábitos de salubridad. Además, no había como mucha agua ni mucho jabón para mantenerlo limpiecito, ¿cierto? Entonces, en esta época la atención era más preventiva y curativa, pero en ese sentido de la salubridad. Y habían unas que otras instituciones que eran financiadas por instituciones de caridad. Pero si usted no tenía dinero para ir a pagar un médico particular por una enfermedad particular, estaba de cáncer, se murió porque no había quien lo atendiera. Listo. Además que tampoco es que hubiesen muchos médicos, ¿no? Certificados en esa época aquí en el país. Entonces hay que hablar que la gente no tenía con qué pagarlos, pero tampoco habían muchos como para decir que se podía acceder fácilmente. Para 1950 ya como hay industria, como ya hay empresas, tanto privadas como públicas, ya empiezan a existir centros de salud para esos empleados y su grupo familiar, ¿sí? Luego entonces nace el Instituto Colombiano de Seguro Social, ¿sí? Muy bonito, muy bello. Atendía a todo el que estuviera empleado. Si usted no tenía un empleo formal, pues no tenía seguro. Si no tiene seguro, pues usted sabe qué pasa a la gente que no tiene seguro, ¿cierto? En 1970 se crea un Sistema Nacional de Salud que es subsidiado, ¿sí? Entonces, por fin hubo un sistema subsidiado. Mire todo lo que hubo que esperar para que existiera un sistema de salud subsidiado para la gente, ¿sí? Un sistema que funcionara con recursos estatales o del gobierno. Pero esa atención era muy insuficiente, es decir, no es que hubiesen hospitales o centros de salud especiales, no. El gobierno le entregaba a los hospitales y a los centros de salud existentes dineros para que atendieran a aquellos que no estaban afiliados. Pero usted llega y decía, no, yo no estoy afiliado. Antes sí lo atendían, claro, porque era una obligación, porque el gobierno le estaba pagando. Pero la atención no era igual que el que pagaba. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, por favor, para que hagamos las comparaciones, qué tanto ha cambiado o no el sistema de salud del siglo anterior al presente siglo. En cuanto a la nutrición, las cifras eran muy devastadoras porque, imagínense, había una mortalidad infantil del 29%. Los niños menores de 1 año morían por malnutrición. Cuando no hay comida es porque hay pobreza, ¿no les parece? Para los años 70, esta tasa del 30% fue para los años entre el 35 y el 40. Para los años 70, o sea, 30 años después, que uno diría, oh my God, no crean. Colombia todavía decía que su tasa de mortandad estaba superior a la de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil. O sea, mueren más niños en Colombia que en Bolivia, que en Ecuador, que en Venezuela, que en Brasil, que en Argentina. Y mueren por hambre. Eso es inaudito, inadmisible. Porque en un país que crece económicamente los niños se mueren de hambre. Hablemos de los procesos de urbanización. Los procesos de urbanización también, como les dije, las diferencias muy marcadas entre lo rural y lo urbano. Entonces, en lo urbano encontrábamos esa forma radial de crecimiento, un centro de poder que era la iglesia, la casa del alcalde o del gobernador o lo que sea, las familias ricas, la aristocracia, los bancos y luego ahí hacia las periferias los más pobres. Eso no ha cambiado. Podemos observar las imágenes en cada uno de los periodos como lo único es que ya hay más personas viviendo en la periferia,
pero estructuralmente sigue siendo igual el modelo de urbanización. Educativamente, pues obviamente analfabetos completamente. Para el año 38, por ejemplo, ni hablar. Habían 49% de hombres analfabetos y 50% de mujeres. Podríamos unificar eso. La mitad de la población no sabía ni leer, ni escribir, ni sumar, ni restar. Muy, muy triste. Pero para la década de los 80 ya eso cambia, por ejemplo. Y mientras que había un porcentaje tan alto, ya para la década de los 80 eso empieza a disminuir y hoy en día, y ustedes son una muestra de cómo hay programas para evitar precisamente el analfabetismo en la población en Colombia, desde la edad, desde la primera infancia hasta la edad adulta. Empleo y pobreza. Hablemos de la distribución porcentual del ingreso. Cuando miramos en el año 1960, la población más pobre representaba el 40%. Para el 2010, ya era menos. Y para el 2013 ya era mucho menos. Es decir, que la línea de indigencia y la línea de pobreza fue disminuyendo con el pasar de los años. Sin embargo, eso no significa que se haya superado. Sabemos que hay grupos sociales en Colombia en pobreza extrema. Eso es una realidad que no ha cambiado. Pero ¿por qué el crecimiento económico no se traduce en bienestar social? Primero, porque la repartición del dinero no se hace de manera equitativa. La repartición del dinero que se hace a los ciudadanos es a través de el salario mínimo y las mejoras en la infraestructura. Sí, tenemos calles muy bonitas, pero nuestro salario mínimo, en vez de ir aumentando, ha ido disminuyendo. Y les voy a decir por qué. En 1990 se incrementó el 26%. En 1995 solo el 20%. En el 2000 solo el 10%. En el 2005 solo el 6%. Y así sucesivamente. Esto significa que el real ingreso de los hogares colombianos no ha aumentado lo suficiente como para sostenernos de manera calidosa, digámoslo. Además que el crecimiento económico de nuestro país se hace a través de industrias que no generan empleo directo ni suficiente como para que todas y todas podamos recibir un salario de manera formal y constante. Por ejemplo, las actividades mineras como el carbón y el petróleo, eso no genera empleo. Los servicios financieros, que son las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios y todo ese tipo de cosas, eso tampoco genera empleo. Genera muy buenas ganancias pero no, para el país, pero no generan empleo. Entonces, ¿a qué tenemos que apostarle? Le tenemos que apostar a las actividades económicas que sí generen empleo. Por ejemplo, la construcción, aunque tenemos que tener en cuenta la relación con el medio ambiente, la infraestructura, el turismo y la agricultura y la industria. A esto es a lo que le tenemos que apostar. Y por supuesto, acabar con el flagelo de la corrupción, porque este es el que no permite la inversión social. ¿Sí? Entonces, esos son los tips para que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social.
Bueno, mis queridos y mis queridas, esa es la presentación de esta oportunidad. Saben que los llevo en mi corazón. Un besito para todos y todas. Bye.